En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Bien, regresamos, queridos amigos, a su programa Hablemos de Políticas Públicas y estamos con Raúl Labarte, él es gerente de la Asociación de Contribuyentes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y verte después de tanto tiempo. Encantado de estar contigo, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bien, Raúl, qué gusto verte. Entonces, mira, la primera pregunta que te tengo, la Asociación por Contribuyentes, donde tú estás laborando y tiene el gusto de ser presidida por José Ignacio Beteta, un gran amigo, han hecho un estudio interesante sobre el tema de la libertad, pero hay un titular que han sacado ustedes y a mí me llama la atención sumamente, ¿no? 134 días al año trabajan los peruanos para pagar contribuciones estatales. Cuéntanos un poco de esto, de esta investigación que acaban de hacer ustedes. Sí, bueno, este índice lo actualizamos todos los años. Esta vez lo hemos actualizado hasta el 2021. La base de la información es la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, en su base anual. Y básicamente lo que nosotros mostramos es que, en primer lugar, existe solamente 360.000 contribuyentes de impuesto a la renta al trabajo en el Perú. Esto por una serie de motivos que después podemos explicar. Y entre distintos descuentos, por ejemplo, al sistema de pensiones, entre los impuestos, entre el impuesto a la renta y otros descuentos, como por ejemplo a la ONP, y también si le sumamos el IGB, que se paga por el ingreso disponible que tienen estos contribuyentes, esto llega a casi el 37% del ingreso de estos contribuyentes, ¿no? De estas personas que son las que finalmente terminan pagando el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, ¿no? Es interesante lo que tú mencionas, ¿no? Que en el estudio, en este índice, el 38% de lo que gana un trabajador formal se queda con el Estado. Así es, o es retenido de alguna manera a través de regulaciones estatales, ¿no? Como en el caso de las AFP, ¿no? Pero finalmente dispone de sus ingresos en solamente el restante, ¿no? 62%. Y además hay que agregar que si consideramos que solamente existen alrededor de 260 días útiles al año, entonces es casi el 50% de los días que trabaja, ¿no? O sea, incluso el porcentaje sería más si es que consideramos los días útiles, ¿no? Porque 134 días al año no está considerando el hecho de que no se trabaja domingos y no se trabaja feriados, ¿no? Interesantísimo lo que acaban de hacer. Y otra de las cifras que veo en el índice que ustedes me han enviado y lo he visto, es que solamente el 2.1% de la población ocupada paga el impuesto a la renta. O sea, todos los que somos formales y estamos pagando impuesto a la renta, porque pagamos todos los años pagamos impuesto a la renta, de ese 2.1% el Estado se lleva para hacer el presupuesto que actualmente tiene. Entonces, Así es. Evidentemente hay una buena porción que sale de las empresas también, ¿no? sí. Pero que es el impuesto de tercera categoría. Pero en este caso estamos viendo el de cuarta y el de quinta, que es a nivel de trabajadores. Ese impuesto de cuarta y quinta solo se sostiene en estos 360.000 trabajadores que además se han venido reduciendo con la pandemia, porque como comprenderás, en el 2020 hubo una caída importante de estos contribuyentes, y ya sea porque perdieron muchos el trabajo, porque se destruyó empleo formal, y porque luego a la hora de recuperarse la economía se ha recuperado sobre todo en el empleo informal, ¿no? Entonces, este porcentaje que en el 2016, por ejemplo, eran 3% de la población ocupada, ahora es solo 2%. Y en esa época eran 500.000 contribuyentes y ahora son solo 360, ¿no? 300. Y además,
este conjunto de contribuyentes trabaja como justamente el Estado no ha sido el que ha ajustado con la crisis, el porcentaje, el 54% de ellos trabaja en empleos relacionados al Estado, ¿no? Por ejemplo, médicos, eh, Docente, supongo. profesores, y también personal policial y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ujú, ujú. La verdad que es sorprendente y esto ha venido decayendo entonces, lo que ustedes dicen, o sea, de 3 han pasado a 2, o sea, quiere decir que la informalidad va ganando. Así es. Y que además los ingresos van cayendo, porque finalmente para tú, ¿qué es lo que pasa? De los empleos formales, solo 9% terminan pagando impuesto a la renta. No sé si sabías eso, pero es por un tema del descuento que existe. Tú hasta cierto salario tú no debes pagar impuesto a la renta, ¿no? En el caso de recibos por horarios es alrededor de 3.200 soles y en el caso de planilla es alrededor de 2.400 o 2.500 soles que recién se empieza a pagar impuestos, ¿no? Entonces, del empleo formal, solamente 9% es quien finalmente paga el impuesto a la renta, así que es sobre ellos que pesa toda esa recaudación, ¿no? ¿Y qué medidas crees que hay soluciones que ustedes están planteando o por dónde ven que hay soluciones para esta situación, ¿no? Porque la verdad es preocupante, alarmante la situación que estamos viviendo los que somos formales y estamos pagando impuesto a la renta y el crecimiento de la informalidad que se está dando en el país, ¿no? Es insostenible un país así ya. Es insostenible. Y bueno, definitivamente está relacionado con un montón de variables, ¿no? La primera es mejorar la capacidad de poder crear una empresa. En el Perú, gran parte del sector informal, de hecho, la definición que tiene el INEI para definir si una empresa o si un trabajador labora en el sector formal o en informal es la inscripción de un RUC, ¿no? Entonces, si es que estas organizaciones se inscribieran en el registro tributario, se formalizaran, obviamente tendríamos que solucionar otro problema, que es el problema de la contratación informal, pero que no es tan grave como casi el 54% del empleo se da en empresas que no existen formalmente, ¿no? Ujú. Y esa es una parte importante de la informalidad, ¿no? Entonces, la facilidad para crear nuevos negocios, la facilidad para operarlos, también crear regímenes especiales no es necesariamente lo mejor, pero es una forma que tal vez pueda generar el incentivo para que más empresas se formalicen y sobre todo también hay un pacto social quebrado, ¿no? Porque si uno ve en qué se está gastando los recursos que finalmente se recaudan, no da demasiadas ganas de pagar impuestos en el Perú, ¿no? Porque en el todo caso, por ejemplo, si tú ves países con alta presión fiscal como Alemania, como Francia, a cambio de los impuestos, tú tienes seguro de salud, tienes salud, educación gratuita de calidad, ¿no? Tienes una serie de beneficios que en el Perú no se ven, ¿no? Entonces, hay un problema tanto de político en el sentido de que se ha roto un pacto social entre quienes financian los impuestos y quienes lo gastan, ¿no? Que unos terminan parasitando a los otros. Y por el otro lado está el hecho de que no es conveniente, no hay beneficios suficientes de ser formal en el Perú, ¿no? No está claro cuál es el beneficio de pasar a la formalidad para muchos de estos eh, sectores, especialmente la agricultura, ¿no? La agricultura en el Perú es prácticamente un 98% informal, ¿no? Sí, 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 totalmente. La agricultura, como tú bien lo dices, es informal en su gran mayoría y entonces es interesante la distribución, ¿no? En qué sectores trabaja el contribuyente, ¿no? Pero la administración pública y defensa tiene un 81%. ¿Eso es cierto en estos indicadores que ustedes tienen? Porque si es así, Es, es muy duro, ¿eh? el gráfico que estás viendo es el Sí. de en qué ¿En qué sectores sectores trabajan trabaja? los Sí, el contribuyentes. contribuyente, sí. Sí,
O sea, lo que hemos, ese gráfico lo que muestra es qué sectores tienen mayor porcentaje de su población ocupada Ujú. contribuyendo, ¿no? Entonces, en el caso de, el más alto es el banca y seguros, ¿no? Porque tienes una mezcla de que son formales y a la vez tienen salarios altos, Claro, en ¿no? administración Normalmente. pública tienes un 23%. O sea, bueno, no estamos tan dramáticos como otros países, ¿no? Que llegan a algunos bordes al 40% en la administración pública y la defensa, ¿no? Pero no estamos tan, Ujú. pero cada vez avanzamos, ¿no? O sea, esto que supongo que ha ido aumentando y es lo menciono por la conclusión que ustedes dicen, ¿no? En este informe, la verdad que llama la atención y si me permites lo voy a leer porque creo que es gráfico lo que ustedes mencionan, ¿no? Para el 2023, el Estado peruano busca gastar un 9% más del 2021, ¿ok? Ujú. Cuando según la Contraloría General de la República, lo que se pierde en corrupción asciende a más de 24 mil millones de soles. La ejecución presupuestal de la inversión pública a las justas alcanza el 70%, y eso es evidente, basta entrar a consulta amigable, creo yo, mientras que el Ujú. gasto corriente y la planilla del Estado crecen sin parar. Y la pregunta que ustedes hacen es, ¿tiene futuro un país así? ¿Tú qué dices, Raúl, ante esta situación o esta afirmación o pregunta que deberíamos cuestionarnos, ¿no? Obviamente, definitivamente el Estado peruano, si bien claro, por supuesto saldrá ciertos socialdemócratas a decir que eh, la presión fiscal no es suficientemente alta en el Perú y que el gasto de realidad, si lo comparamos con otros países, no es muy alto, pero justamente lo que muestra esta investigación es que sobre aquellos que sí pagan, la presión fiscal es muchísimo más alta, ¿no? Entonces, que llega hasta un casi 40%. Entonces, el drama del Estado peruano es que presiona y exprime a los mismos, que son quienes deciden estar en la formalidad, mientras que el resto apenas pagan IGB y y impuesto selectivo al consumo, ¿no? En los productos que pagan en su región, porque también no todos pagan IGB, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es una brecha, que es la brecha que siempre hemos descrito, digamos, los liberales, que es la brecha entre el sector formal y el informal, que no solamente es una brecha económica, sino también hasta política y sociológica, ¿no? Entonces, un Estado que busca gastar, en este caso que estamos viendo en estos días que se está por aprobar el presupuesto público, este presupuesto implica 9% más de gasto y la pregunta es de dónde va a salir, porque ya ya hemos hecho un gasto muy importante durante la pandemia en bonos, en distintas cuestiones de gasto corriente y en este momento el Estado peruano quiere más dinero y ya sabemos además que es un Estado corrupto manejado por personas corruptas y, y además tenemos a la Contraloría que demuestra que se pierden 24.000 millones de soles al año en corrupción, ¿no? Entonces, ¿tiene futuro un país así? Definitivamente no. Y además, esto lo vamos a pagar, lo van a pagar las generaciones futuras, ¿no? Porque claro, es muy fácil hacer política social con el dinero de las generaciones futuras a través de la deuda pública, ¿no? Y eso eso no solamente es insostenible, sino que además es inmoral, ¿no? Decimos, ¿no? Y dejar una bomba de tiempo para las futuras generaciones, ¿no? Y futuros gobiernos. O sea, nos están dejando en bancarrotas las vacas gordas que era el Estado peruano, por decir las arcas del Estado peruano, hoy cada vez son más débiles y más flacas, y estamos en un momento de recesión, se podría decir, interna, o sea, de la situación como estamos viviendo. Ahora, y ya para ir acabando la entrevista, pero sí me llama la atención a la pregunta que ustedes hacen sobre cuáles son los sectores con más contribuyentes, ¿no? En el 2021, que es fuente del INEI, no es que ustedes se han inventado por si acaso, ojo, es fuente del Estado, esto es importante porque hay que citar las fuentes porque, claro, hacer una asociación ustedes de un corte liberal, de un corte pro mercado, alguno puede decir, no, pues está maquillando las cifras. Estas son cifras reales del Estado del INEI. Y la población, el porcentaje de la población ocupada que más contribuye, el primero es banca y seguros. Yo pregunto, Ujú. ¿cuánto de esa banca y seguros debe ser del ámbito privado y cuánto del público? Yo creo que la pregunta es obvia, pero quisiera que tú lo respondas.
Sí, bueno, habría que disgregarlo, pero estoy seguro que si hacemos o sea, además, considerando que la banca privada es mucho más grande en planilla que la banca pública, estoy seguro de que sería principalmente privado, ¿no? Es que es casi seguro, porque después actividades inmobiliarias es privada, en su gran mayoría, aunque Así ha es. caído. Médicos enfermos y personal de salud debe hacer un mitad-mitad y de todo. Y así seguimos bajando. Minería y canteras, o sea, vamos, privado. O sea, nos vamos dando cuenta y las cifras van demostrando que la actividad privada es la que genera riquezas y obviamente dividendos para que el Estado invierta. Para Ujú. que inviertan, no para Eso, que gaste, ¿no? Porque otra cosa es que gaste de la forma que está gastando, ¿no? Para que hagan su carretera o su aeropuerto en Chota o estas cosas, ¿no? Pero es para inversión, claro. para una calidad de vida. Esa es la verdad del asunto. Yo creo que, no sé, sobre esto un poquito más de profundización, si tú gustas. Sí. Algo que me parece digamos, mirando el bosque de este problema del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, nos debería llevar a la reflexión de si realmente vale la pena tener este impuesto que finalmente recae sobre tan pocas personas, ¿no? Si consideramos la población ocupada total, ¿no? Ese es un problema importante, porque si finalmente tenemos uno de los IGBs más altos del mundo, ¿no? Que finalmente, que es lo que tenemos en el Perú, porque la informalidad es tan grande que la única forma de poder cobrarle a quienes son informales es a través de poner un impuesto implícito en los precios. Entonces, deberíamos evaluar si es que este impuesto a la renta al trabajo, ¿no? Que no es lo mismo que en el caso de las empresas, que obviamente por definición son formales, eh, no, deberíamos evaluar si es que todo este trabajo que implica fiscalizar este impuesto, incluso multar a quienes no declaran impuestos, realmente vale la pena, ¿no? Porque estamos hablando de muy pocas personas que finalmente contribuyen a quienes sancionándole un 40% prácticamente de su ingreso disponible por otro, o sea, sumándole todas las demás vías, no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, habría que ver una reforma tal vez, o eliminar ese impuesto, o hacer un impuesto más sencillo que no implique generarle, porque finalmente el impuesto a la renta de quinta categoría lo tiene que gestionar todas las empresas. Y cuánto tiempo y cuánto dinero se va en tener que hacer los pagos a cuenta del impuesto a la renta de quinta categoría a todos los trabajadores de una planilla de una empresa grande, ¿no? Todo eso es productividad perdida y es tiempo y esfuerzo perdido en un trámite burocrático que por lo visto no hace más que expoliar a un conjunto muy pequeño de personas, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Raúl. Qué interesante esta investigación. Supongo que vendrán más investigaciones de parte de ustedes eh, para alertarnos, Así. ¿no? Para alertarnos por dónde estamos yendo y para no caer en el hoyo que lamentablemente todo hace indicar que estamos yéndonos al hoyo con la crisis política y los datos duros, puros y duros, nos reflejan que ya no estamos en el país de antes, ¿no? Esa es la verdad. Lamentablemente no. Esa es la realidad y eso es bueno que saberlo, queridos ciudadanos, ustedes lo están escuchando, nadie está inventando, siendo alarmista, son cifras duras del INEI, del mismo Estado. Así que muchas gracias, Raúl, un fuerte abrazo, que estés bien y en otra ocasión de todas maneras seguimos aquí en este espacio que también es el espacio de ustedes para seguir difundiendo las ideas que estamos defendiendo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Gustavo, y a todos los oyentes. Buenas Muchísimas tardes. buenas tardes. Estuvo con nosotros Raúl Labarte, él es gerente de la Asociación de Contribuyentes. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra